Los de radiación o radiante, aquí entonces tenemos las personas expuestas a material radioactivo, tipo Chernobyl, tipo los que manejan los emisores de isótopos como son en las empresas petroleras que hacen rayos X portátil, aquellos que hacen experimentos con radon o radio, y nosotros siempre estamos expuestos a la misma, pero en pequeñas cantidades, pero estamos allí. Y esta es la otra situación que me gusta hasta cierto punto, porque tiene su connotación de por qué entender a algunas personas les afecta aún más y a otras no. Porque entonces dice que esa energía va a exceder el umbral de tolerancia fisiológica como tal. No sé si ustedes conocen a los kafir, o también tiene otro nombre que siempre se me olvida. Sí, son aquellas personas que en la India están en la calle, colocan una cama de clavo y agarran y se acuestan sobre la cama de clavo y se paran como si nada. O aquellos que toman un yesquero y van acercando la palma de la mano, ponen la flama sobre la palma y luego se retira y como si nada. Lo hago yo y no llego ni a soportar 10 segundos, yo creo que está menos. Hago lo de la cama, quizás lo de la cama puede ser que sea más tolerable por efecto de física, bueno, es otra cuestión. Pero vean cómo esa persona desarrolla una tolerabilidad distinta a cada uno. Igualmente el sexo, la edad, también condiciona a esa tolerabilidad fisiológica. O como dice aquí, la ausencia de elementos esenciales para que esa vida se mantenga, como puede ser el calor y el oxígeno. Sí, y es por eso que todo el mundo, doctor, ¿usted fuma? No, porque siempre cargo un yesquero. Porque yo sé que sin calor y entro en hipotermia me voy a morir. Ah, que debo tener algo, nos cargo una bombona de oxígeno, pero sé dónde ubicarla rápidamente si tengo necesidad de hacerlo, porque también sin oxígeno me voy a morir, o la persona se va a morir. Y cuando empezamos a evaluar lo que me dice la Sociedad Americana del Cirujano, parte de ya controlar la hemorragia, porque la hemorragia, si no la controlo, tengo el transportador de oxígeno y lo pierdo, no voy a tener forma de que esa célula se nutra, que si no hago y aseguro una buena vía aérea, no voy a tener oxígeno que entre los pulmones haga su proceso de hematosis y me voy a morir. Y si me voy a la a la evaluación, perdón, este es del mar, a la E, perdón, de evaluación, de exposición y de prevención de la hipotermia, entonces si no preservo esa caloría dentro de mi organismo, me voy a morir. Entonces, vean toda la connotación que lleva esta definición. Por eso la sigo, aunque sigue siendo vieja en el mejor sentido de la palabra, cuando buscamos literaturas recientes, ¿sí? Para que una literatura tenga alguna validez en este momento, no debe ser mayor a 10 años, sobre todo en la medicina. Pero como es una definición de un evento clásico, muy en particular, me gusta mejor interpretar bajo esta definición. Eso es una condición muy personal. Pero a esto se le agrega la ciencia y la medicina basada en evidencia, es que esos traumas pueden ser de forma involuntaria, que ocasionalmente lo vamos a conocer como accidente en la área de seguridad y salud en el trabajo, como evento adverso dentro de nuestra condición de salud, pero también puede ser intencionada. Es decir, yo puedo infligirme algún tipo de trauma que puede llegar hasta ser politraumatizado, como no necesariamente tenga que tener algún tipo de politraumatismo. Pero con un simple trauma de un lugar anatómico muy específico, puedo originar mi muerte. ¿Y por qué es la importancia de estudiar el trauma? Ya desde el punto de vista gerencial o social y de la parte natural de recursos. Es que resulta que nosotros como individuos no estamos solos. Entonces, cuando ocurre esas lesiones
traumáticas que cuando evaluamos a nivel mundial sigue siendo una de las primeras causas de mortalidad en, sobre todo, el grupo etario de las personas productivas entre los 15 y 35 años de edad. Y no solamente eso, ok, puede ser que ustedes, tomando hoy la clase y mejorando la actitud y la forma de cómo abordar a ese politraumatizado, haga que esa persona entre en recuperación o en rehabilitación. Esa gran cantidad de lesiones va a hacer que en algún momento sea una carga hasta cierto punto de la sociedad y que tenga a consumir algunos recursos que muchas veces que algunas veces son limitados. Entonces, ¿cómo va a incurrir en eso? Bueno, si un individuo se lesiona y esa persona es la cabeza de familia, entonces esa familia se va a quedar desprotegida. Porque si esa persona entra cesante, sí, queda fuera de su parte laboral y no ha tenido ninguna forma de prevenir esta situación y contar con algún tipo de respaldo financiero, entonces la familia se va a ver afectada. Pero no solamente eso, resulta que esa persona es la que tenía la llave y la única clave de acceso para la nómina de la cuenta. Entonces, esa empresa, y estoy poniendo por supuesto unos casos hipotéticos bastante severos para que puedan entender la situación, entrar en contexto, entonces ese grupo de personas que depende de esa nómina, que dependía de esa persona, entonces también va a quedar desasistida. Como esa persona entra en rehabilitación, entonces hay que hacerle curas 3 veces al día, hay que aplicarle tratamiento, hay que irlo a llevar a un centro de rehabilitación y regresar. Si no tiene un carro eléctrico, es a gasolina, va a empezar a gastar recursos, y a gastar recursos y generar desperdicio. Pues generamos desperdicio. Aproximadamente en promedio una cama en un hospital genera entre 2.5 a 3.6 kilogramos de desperdicio diario. Entonces sumen un centro hospitalario por lo menos tipo 4, así, o el de más alto en su categoría, que tiene no menos de 200 camas. Es decir, lo menos que puede tener un hospital tipo de alta envergadura, no menor de 200 camas. Entonces multipliquen 200 por 3.5 kilos. Diario. Ojo, esto es diario, sin contar los desechos patológicos o biológicos o de bioseguridad. Entonces, esa cantidad de desechos tiene que ir a algún lugar. Y como sabemos, muchas veces las disposiciones de nuestros desechos orgánicos y no orgánicos no son los más adecuados, va a afectar al planeta. Entonces, si yo minimizo la incidencia de paciente politraumatizado, vean todo lo que me estoy ahorrando. Disculpe que a veces suene como capitalista hablar de esa manera, pero es la forma en que los números nos van a dar de forma gerencial para ver si somos eficientes y eficaces. Es de allí que cuando hablamos epidemiológicamente hablando, como lo tiene la Organización Panamericana de la Salud, y México ha sido bastante pionero en este aspecto del estudio del traumatismo, entonces él dice, señores, esto es ya una consecuencia importante donde vemos que hay que trabajar bajo 3 aspectos para minimizar esa condición. Uno es el huésped, que somos nosotros. Otro es la gente, sí, que bajo qué medio me está aumentando los efectos traumáticos y qué tanto el medio ambiente interactúa para que esto suceda. Entonces, una persona que está, vamos a poner el caso más patético, una persona que está en un barrio de bajo nivel, se junta con una pandilla que se la pasa armada y que tiene conflicto, en este caso con otras pandillas, hace que el ambiente sea hostil y que en cualquier momento, cuando atraviese cualquier esquina, pueda producirle algún tipo de daño. Entonces, si yo controlo ese fenómeno cuando se junta, que me va a producir algún tipo de trauma, si yo
trato el huésped, trato la gente, trato el ambiente, voy a generar la prevención necesaria para que este lado no sea más aumentado, sino que más bien disminuya. Es de allí que por lo menos la OPS crea la matriz de Haddon, donde yo tengo que ver esas fases, ellos le llaman, como le digo, accidente. El doctor Víctor Rodríguez lo llama como fase de trauma, pero involucra la misma condición. Entonces yo tengo que ver qué voy a hacer antes del accidente, donde tengo que hacer mecanismos de prevención, qué voy a hacer durante el accidente, situación que ustedes en este momento están más que prevención, sino preparándose para actuar en ese momento que le corresponda, y lo que algunas veces no nos gusta hacer, pero en el mejor sentido, aunque que dice que después del accidente es conservar la vida a través de los primeros auxilios, también tenemos la condición de evaluar el escenario, causa, recoger el mecanismo para poder minimizar. Si es un cruce que siempre voy a atender porque el semáforo esté malo, no hay reductores de velocidad, no hay señalización, la gente no tiene cultura para para detenerse, entonces hay que aplicar todos los correctivos necesarios para poderlo hacer. Oye, aquí está la fase de prechoque, choque y postchoque, como le dice el doctor Víctor. De allí que también entonces la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud hace las primeras guías en el 2007 aproximadamente, destinadas para la atención prehospitalaria. Y es de allí que, declarando los traumatismos múltiples como una enfermedad de importancia que está haciendo mella en la salud no solamente de la persona, sino de la población, dice, bueno, señores, hay que preparar a las personas. ¿Cómo la vamos a preparar? Bueno, tenemos un nivel de atención de primeros auxilios, tenemos un nivel de atención prehospitalaria básica para tratar los traumatismos, y tenemos una atención prehospitalaria avanzada para preparar los traumatismos. Para el Colegio Americano de Cirujanos, este nivel básico y un poquito medio avanzado está en el PHTLS. Por favor, pueden marcar con un 1 aquellas personas que ya han podido descargar. Carlos, confírmame si tú le pasaste el PHTL 9 en el grupo. Sí, te compartió. Ok, entonces marque con 1 aquellos que lo hayan descargado y 2 que no lo han descargado, por favor. Porque dependiendo de eso, entonces hay que saber por qué y ver cómo hacer que les pueda llegar. Y luego está la atención prehospitalaria avanzada, que como le dije también es parte del PHTLS y está contemplado a nivel intrahospitalario en el ATLS, que es el Advanced Trauma Life Support. También vuelvo y cito del Colegio Americano de Cirujanos. En inglés es American Surgeon College, el ASC. Lo van a conseguir así. Y como estaba diciendo en las láminas anteriores, lo que es la fase del trauma, la fase trimodal, por lo cual esas lesiones graves yo tengo que atender en un tiempo determinado, como dijo Carlos, lo que es el periodo dorado, y eso tiene su connotación, porque aproximadamente, y sobre todo se trata de donde se involucran múltiples víctimas, de forma estadística, un 15% de esas personas que están involucradas van a fallecer en el lugar, en los primeros segundos o minutos. Y ojo, y como estoy diciendo, ya se está buscando la manera de que estas cifras traten de disminuirse en las lesiones prevenibles al actuar en estos primeros minutos. Y sobre todo en los primeros 10 minutos, que es el nombre que también Carlos le dijo, que se conoce como periodo de platino. ¿Cuáles son las causas principales por las cuales las personas fallecen en el sitio? Laceraciones
de órganos generales, es decir, grandes, igualmente de grandes vasos como la aorta, como es la parte del tronco esplénico, lo que es los troncos celíacos. También va a ser la parte cerebral, es decir, bien sea circulatoria o nerviosa, como es el cercenamiento, la ruptura este, la interrupción de lo que es la transmisión del impulso nervioso a través de la médula espinal, sobre todo por encima de C3, de C2, C3. Lesiones a nivel cardíaco, igualmente, afectación por contusión cardioscordis o contusión torácica importante que me produzca una FA importantísima, o una FA o una FB sin pulso. Ruptura de la aorta o de grandes vasos, ya lo estamos viendo. Entonces, donde la supervivencia tristemente es baja. ¿Dónde nos tenemos que preparar nosotros? Y con las mejores herramientas, las mejores conocimientos, es en la segunda fase. Si bien es cierto, ocurre otro gran porcentaje de muertes, y casi más de la mitad, un poquito más, tiende a fallecer, y bueno, esto tiende a fallecer cuando en el lugar no se trabaja de forma adecuada ese lesionado, y durante el traslado y posterior ingreso no es atendido de forma adecuada. Es por eso como el Colegio Americano, a través del PHTLS, actúa en sinergia, si ellos son sinérgicos, van a estar en sinergia con el ATLS. Sí, lo que se hace aquí debería continuarse acá, en una misma línea, bajo mismo son, y si mientras se vaya mejorando, mucho mejor. Pero no es para menos y no es para echar piedra a mi gremio. Muchas veces, muchos se preparan muy bien el PCTLS y personal técnico y profesional de la medicina hace un muy buen traslado, pero cuando llega al centro hospitalario, todo ese esfuerzo se cae prácticamente al piso. Tanto y llegará el caso de que mismo personal sanitario, entre paréntesis profesional intrahospitalario, llegue hasta cortar la cinta de un Kendrick en una persona que está inmovilizada o restringida de su movimiento cuando es transportado con ese dispositivo. Entonces vean cómo, si bien es cierto, una preparación prehospitalaria es importante, la preparación intrahospitalaria también eso tiene que ser balanceado de un lado y del otro. Los fenómenos o los eventos en el cual hace que este número aparezca suceden en los próximos minutos y en horas, y es por eso que cambia el nombre de hora dorada a periodo dorado. La literatura dice que más o menos son 2 o 3 horas que tenemos entre la producción del accidente o del evento o del incidente hasta 3 horas cuando empiece a haber un fallo multiorgánico y sea casi irreversible hacer alguna opción. ¿Cuáles son esas lesiones que generalmente se presentan? Hematomas subdurales o epidurales, esto lo vamos a ver en traumatismo craneoencefálico, el hemoneumotórax o tórax o neumotórax solo, que también lo vamos a ver más adelante, ruptura de vaso o de órganos macizos, laceración hepática, que eso lo vamos a ver en traumatismo abdominal, fractura de pelvis, igualmente de lesiones múltiples asociadas a hemorragias graves. Y una de las que se puede prevenir son las hemorragias, ahí está, feísima, las hemorragias exsanguinantes. Entonces, importantísimo donde a través del Colegio Americano de Cirujanos en su programa Stop the Bleed o detención de sangrado, nosotros lo vamos a ir desarrollando. De hecho, va a ser una de las primeras láminas que vamos a ver en cómo atender de forma adecuada y ojo, de forma académica secuencial, para que en el momento que llegue a producirse esa situación, nosotros
podamos actuar. Y luego está una tercera fase que generalmente representa el 15 y el 20%, se da en el hospital, se presenta en días o semanas y principalmente las causas son una sepsis o algún tipo de shock multiorgánico. Y es ahí donde la persona definitivamente pasa a un game over. Más o menos, esta es una forma gráfica en el cual, como le digo, cuando hay múltiples víctimas, ocurren las primeras minutos y aquí llega hasta ahora, pero nada, entre los primeros segundos y minutos ya hay una alta incidencia. Luego está entre esa primera hora y las 3 horas, las muertes tempranas o fase media, y luego están las tardías, ya generalmente intrahospitalarias. ¿Por qué el afán que tenemos algunas organizaciones de que se aprenda de forma eficaz y eficiente las mejores técnicas basadas en la evidencia? Porque la mayoría de las lesiones y enfermedades súbitas no requieren esfuerzos importantes para salvar la vida. Ojo, cuando digo esfuerzos importantes es que si yo me planteo y actúo de forma adecuada, por ejemplo, hago muy rápidamente un control de una hemorragia exsanguinante, lo que voy a inducir a que mi presión arterial, bien sea si se encuentra un poquito baja, la puedo mantener de forma permisiva y que no requiera de forma inicial activar lo que sería una transfusión masiva de sangre. Transfusión masiva de sangre. Ojo, no quiere significar que no voy a requerir sangre, sí, pero si yo aplico en un primer momento, evito que la volemia baje por debajo del 30%, entonces voy a evitar la hipotermia, la hipocalcemia, la coagulopatía y la acidosis metabólica, que es lo que compone el diamante de la muerte. ¿Ustedes saben cuál es su volemia actual? ¿O saben cómo calcular la volemia de una persona? ¿O todos tenemos la misma cantidad de sangre? Ok, Brian por lo menos no sabe. William tampoco desconoce cómo calcular la volemia. Max tampoco. Ok. Generalmente, ¿cómo calculo yo la volemia de una persona? Volemia es igual a una constante. Esa constante va a depender si es femenino o es masculino. Si hablamos de femenino, por lo general, lo que es la poscarga o la fracción de eyección generada por el ventrículo izquierdo es de aproximadamente más o menos 60 a 65 centímetros cúbicos o mililitros. En los caballeros va a ser igual a 70 a 75 centímetros cúbicos o mililitros. Entonces, esa constante va a estar dada y multiplicada por el peso en kilogramos. Entonces, cada uno, y esta es la tarea que van a tener, es calcular cuánto volumen tienen ustedes circulando actualmente y cuál es el 10% de su volumen, cuál es el 20%, cuál es el 30%. Entonces ya tienen una actividad. Cori, ¿la estás anotando? Adelante, Carlos. Ya que no leo, ya. La podemos desarrollar esa en lo que es la parte de la explicación del shock, ¿te parece? Para ir dándole movilidad ahorita a la presentación que tenemos bastante contenido. Exacto. No, bueno, pero es para ir adelantando por eso mismo. Cuando llegue Chop, ya la gente tenga y no hacer esta actividad. Por eso mismo que estoy aprovechando estos minuticos.
¿Puedo escribirla por aquí? De momento no, me disculpan porque la forma de escribir la tengo de un lado y de broma me da chance de leerlo ustedes y tener la presentación. No sé si es que no puedan leerlo igualito. Bueno, yo voy a tratar de buscar una lámina que tengo y se la paso por el grupo. Yo creo que ya la desarrollé dentro de mis actividades, la tengo por ahí, para que entonces la puedan desarrollar. Pero fácil. Dama 65 cc, caballero 70 cc multiplicado por su peso. Y de ahí es una regla de 3. Es decir, cuántos cc son mi 10%, cuántos cc sería mi 20% y cuántos cc mi 30%. Y es allí entonces donde se van a dar fijar cuenta, si bien es cierto, la tabla que me habla de shock hemorrágico o de shock hipovolémico tipo hemorrágico en sus diferentes etapas va a ser individualizada, que muchas veces entonces nos vamos directamente, bueno, que no sacaron un litro, hasta está en leve, pero resulta que un litro para un paciente o un lesionado de 1,40 y que apenas pesa 35 kilos, se le está yendo la bulimia por ahí. Entonces, allí la razón por la cual cuando todos empiezan a presentarla, se van a fijar. Pero lo que sí me dice la epidemiología es que si yo no trato de forma apropiada esas lesiones menores, se me va a agravar y al agravarse se va a hacer algo más problemático. Entonces, las lesiones graves hay que tratar de mantener la vida lo más posible hasta la llegada. Cuando habla de la llegada de un paciente, de un personal sanitario, calificado es cuando yo hablo de primeros auxilios y va a llegar una persona. Ahora, si soy yo el que estoy como personal ya sanitario calificado, es entonces procurar manejar y hacer las maniobras las más adecuadas para mantener esa vida, llegar a un centro de salud adecuado, donde estén los recursos adecuados para que puedan manejarlo. Las lesiones de menor importancia, lo que hay que tratar de evitar es que se compliquen. Esto es algo más o menos hablando de epidemiología, no me voy a parar acá. Y bueno, es común que tengamos algunos de esos escenarios que le voy a pasar un videíto, déjeme entonces, para llevarlo en el contexto de lo que queremos hablar. Déjeme ubicarlo. Me disculpa, pero por mi tipo de conexión, tengo que hacer algunas veces una parada, buscar el material, subirlo a la forma de poderlo mostrar para que no se me trabe la presentación y no tenga alguna alteración. Ok, déjeme abrir con Google. Y ok, nada. Creo que este es más cortico. Ok, este. Ok. Como le digo, yo como manejo las dos áreas de tanto laboral, en seguridad salud en el trabajo, como prehospitalaria, entonces vamos a presentar dos escenarios. El primero, una actividad relacionada a un oficio. Ok, ya pueden ver la presentación. Oh, buen Dios, Basilio.
Ok, ese es uno de los casos que puede fácilmente presentarse en cualquiera de nuestros... Allá, esto no es, por aquí. Y esto es lo que estamos generalmente más en la parte prehospitalaria urbana. Para poner un poquito más rápido este. Muy en particular me gusta agarrar este último tramo de video para discutirlo porque vemos dos situaciones, dos lesionados con múltiples traumas, pero quizás este por la adrenalina y la cuestión casi, como les comenté en la oportunidad, y ven cómo esta que está aquí, lo más probable es que pueda empezar a aparecer un politraumatismo porque ya el sistema nervioso central fue afectado, prácticamente está inconsciente. Si está el sistema nervioso central, lo más probable es que también la cervical, y hay que revisar otros órganos y sistemas porque ella es muchísimo más frágil que el caballero, aun cuando estaban viajando en el mismo vehículo automotor. Entonces, ya con eso, Brian, muy agradecido, Brian, por su aporte y su colaboración, por haber colocado lo que se quiere pedir en la actividad. Ok, vamos entonces a entrar en materia de atención ahora, sí, conociendo el trauma, conociendo por qué se producen los traumas, entonces vamos a hacer el mejor abordamiento de los pacientes politraumatizados. Entonces, chacata. Aquí sí me va a acompañar aún más Carlito. Ya, vámonos para acá. Carlos sabe más de esto que yo. Ya voy. Vamos a buscar la presentación. Ay, se me perdió. Aquí está. Ay, me perdí. Ya va. Me salí sin querer queriendo. Ok. Ahora sí. Pestaña. Muchas veces, ¿qué es lo que qué vemos nosotros cuando se hace el abordaje del politraumatizado? Muchas de las presentaciones se van a una evaluación primaria y una evaluación secundaria de forma inmediata. Analizando los diferentes escenarios y casos y ocurrencias y estadísticas de nuestra Latinoamérica, nosotros tomamos mejor iniciar nuestra unidad de atención del paciente politraumatizado con la conducta PAS. ¿Alguno de ustedes sabe qué es esa conducta PAS? Creo que William tiene arriba la mano. Ya me voy a buscar. Ajá. Wilman, perdón. Wilman, adelante. Wilman, tienes la mano levantada. Cuando levantan la mano es para pedir la palabra. Aló, ¿me escucha ahí? Ahora sí, te escuchamos.
fuerte y claro. Conducta paz. Tengo entendido que es toda obligación de socorrer a una persona que se encuentra desamparada. Ok. Y pues ese es mi opinión de mi Tu acercación a lo que se. Ok, no hay problema. Excelente. Otra persona que quiera darnos su punto de vista. Esto se ve mucho, bueno, por lo menos en mi país o dentro de la organización donde yo he estado, desde la parte universitaria, desde los bomberos. Pues, tengo formación desde los bomberos juveniles en mi localidad. Luego como socorrista, mis instructores se han caracterizado por siempre nombrarnos esta conducta, la que es la conducta paz. Si bien es cierto, como dijo el compañero Wilma, es con que nosotros aperturamos esa atención que necesita la persona, este acrónimo nos enseña a recordar nuestra seguridad y la seguridad dependiendo de dónde nos coloquemos nosotros. Uno, si somos personas individuales, si estamos en la parte peatonal o si somos parte del sistema de respuesta de emergencia. El PAS va a cambiar dependiendo de cuál es mi situación, en mi condición y si estoy o no uniformado, para ponerle una connotación, porque sin uniforme uno sigue siendo un personal de asistencia, es decir, sí o no, es decir, no es como Superman, que si se coloca el traje de Superman nadie lo conoce, es un Clark Kent, no, nosotros con o sin el traje muchas veces nos reconocen, pero no debemos dejar este norte que es la P de protección, la A de alerta, y como les dije, va a depender de si estoy o no como primer respondiente o estoy como en el sistema de servicio de emergencia, y luego es que voy a socorrer. Y cuando voy a socorrer, en el caso de esta presentación o de cómo manejamos la parte académica, utilizamos la evaluación primaria, bien sea con el sistema MARCH o con el protocolo X, A, B, C, D y E del Colegio Americano de Cirujano de Trauma, pero que vamos a ver más adelante que utilizando vamos a tener la misma eficiencia y eficacia. Dependiendo de lo que ustedes quieran agarrar y cómo manejarlo, ya queda a su criterio. Y ambos, sí o sí, terminan en la misma evaluación secundaria. Ahí no hay más para dónde agarrar. ¿Cuál es el objetivo de hacer una atención prehospitalaria? Como vimos, preservar la vida y sobre todo si hay lesiones bastante severas. Luego, las funciones de esa persona y luego, aquí se las extremidades o la estética de esa condición. ¿Qué voy a hacer yo como primeros auxilios? Preservar la vida del lesionado, tratar de que no empeore y seguir el triángulo de atención prehospitalaria. Identificar las técnicas adecuadas y no solamente identificarlas, luego hacer la aplicación, no solamente de primeros auxilios, como estamos hablando ya a nivel un poquito mayor, la aplicación de la atención prehospitalaria. Tengo que brindar la mayor confianza, seguridad y confort al lesionado. Aquí es donde entran los primeros auxilios psicológicos y actuar de la mejor manera manteniendo el principio, como cierro yo mis presentaciones, de primo non nocere, primero no hacer más daño. Manteniendo la primera primicia e impedir que esas complicaciones tengan esas lesiones, e identificar signos y síntomas que me va a presentar el lesionado y en función de eso mejorar lo que pueda mejorar, mantener lo que pueda mantener y evitar que se complique la que se tenga que complicar. Y esto está recogido por lo menos en un artículo de patologías traumáticas críticas en objetivo de las nuevas estrategias de resucitación en pacientes
de traumatismo grave. Esto es del año, creo que es 2018, si mi memoria no me falla. 2017-2018, donde debemos contar con una adecuada atención prehospitalaria, como le dije, luego llegar a una transferencia de una sala de emergencia equipada y que igualmente esté consona con el lesionado que vamos a llevar, que cuente con un quirófano, porque como estamos hablando, casi la gran mayoría de los politraumatizados necesitan llegar. Por lo menos se improvisa, no es que se improvise, disculpe, se adecúa el box de emergencia, o por lo menos en mi caso, en Venezuela la llamamos sala de choque, o sala de shock, para hacerlo como un mini quirofanito. Luego esto va a recuperación en una unidad de cuidados intensivos y dependiendo de la gravedad de lesiones puede ser que haya nuevas intervenciones o intervenciones o vaya a recuperación o rehabilitación. Hay que hablar ya de los dos elementos. La atención de ese paciente, hay que comprender que hay cambios bioquímicos y fisiológicos que ocurren de manera tan rápida y como venimos trabajando y como abrió Carlos, con la unidad funcional orgánica que es la célula. ¿Sí? Ya mi intención no es conservar una ventilación, no es solamente conservar una circulación, no es conservar que esa célula se mantenga viva, para evitar en lo posible ese proceso de necrosis. La necrosis es la muerte de esa célula, es decir, la muerte originada, ya sea de forma fisiológica o por algún evento en el cual hace que se active ese fenómeno de muerte celular que, como les dije, puede empezar en los primeros segundos de que se empiece a instalar la noxa o el evento traumático. También la muerte celular puede ocurrir en semanas, lo vimos ya en la fase primordial de la muerte, en que puede ser después de algunos días de haber estado, se le haga la atención prehospitalaria, se le haga la atención intrahospitalaria, pero su organismo no tolera de tal manera esa condición metabólica catastrófica que entonces hace que muera esa persona. Y como le dije, tristemente y de forma se ve como capitalista o mercantilismo, pero es como medimos a nivel gerencial los resultados en función a esos costos, tanto a nivel social, como vimos y explicamos, como a nivel económico. Ojo, es una de las variables que nosotros tomamos, pero en el conjunto general, cuando hablamos de costos sociales y costos económicos, vemos si todos los eslabones que están involucrados para la atención fueron eficaces y eficientes. Entonces, una atención adecuada me va a hacer que haya una rehabilitación técnica igualmente humana que permita que nuevamente esa víctima se reincorpore no solamente a su sociedad, sino a su núcleo familiar, a su entorno económico, que produzca a la nación, pague sus impuestos, pague su deuda y así sean nuevamente útiles, con la menor limitación o discapacidad que se pueda crear. Entonces, como les dijimos, hay que evaluar el lugar de la escena, de la emergencia o la urgencia, a través de esa conducta PAS. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Pues, en esa escena, un proceso sistemático de análisis de riesgo del lugar. Ustedes saben lo que es un riesgo. ¿A qué llamamos nosotros riesgo? Carlos, elige un nombre. Un riesgo sería algo o una situación que puede poner en peligro nuestra vida en caso de que no sea controlado, sea trabajar al lado de fuego, algo por el estilo, algo que pueda explotar cerca de ti, que no sucede, pero es el riesgo de que suceda y te puede afectar. Algo por allí. Cuando hablamos de riesgo, lo que estudiamos es
Diga adelante. El riesgo es la posibilidad, la probabilidad de que suceda algo. Exacto, es un elemento matemático que me dice si estoy en alto, mediano o bajo riesgo. Pero aquí es donde involucra el peligro, como habló Brian, sí, todos aquellos elementos potencialmente peligrosos que pueda afectar mi vida, pero va a estar entonces también meditado por la vulnerabilidad. Es decir, yo puedo estar al frente de un fuego, ¿cómo no? Pero si yo cargo un traje aluminizado con un muy buen grado de alta protección, mi riesgo de que yo padezca de quemadura va a ser mínimo a que yo me baje a combatir el mismo incendio, pero con chorcito, franelita y una cholita. Entonces voy a ir a tener un riesgo alto de que pueda lesionarme en ese mismo escenario. Entonces es eso, como ustedes hablaron, toda aquella posibilidad, elementos que puedan afectarme o no, pero va a estar dado por esa cantidad de peligro y que tanto yo me puedo, soy vulnerable. Y muchas veces esta vulnerabilidad está dada por diferentes elementos: conocimiento, preparación, equipo, EPP, en menor grado, pero es posible, el acompañamiento, pues también si yo estoy acompañado con un buen compañero que está cónsono con lo que estoy hablando y lo que estoy ejecutando, entonces me va a hacer menos vulnerable ante ese peligro. Excelente, vamos bien entonces. Como le dije, entonces, dale la muletilla del entonces, disculpen. Dado a esos escenarios, yo tengo un método PAS para una persona común, un método PAS para sistemas de brigadista y lo que tristemente ocurre si no aplicamos ninguna de estas dos. Y para poderlo entender, hay 3 videitos que necesitamos ver. Déjeme ubicarlos. Déjeme primero sacar los 2 anteriores, porque si no se me va a colapsar mi internet. Ahí está, 9. 2013, ¿dónde está los 2023? Aquí está. Ok. Ok, esta es la primera. Ya, permíteme un momentico. Esta es la segunda. Y ya voy a subir las 2 últimas. Ahora aquí sí, después le voy a pedir disculpas porque necesito que vean estas imágenes tristemente muy crudas, pero es una de las pocas maneras de poder entrar en conciencia el estar ante un riesgo que unas veces no nos hemos dado cuenta porque no nos ha ocurrido. Ok, ya entonces me meto aquí y empezamos con la primera. Ya va. Esta es la presentación, una pestaña. Esta es. Me avisan si ven la imagen. Creo que ahora sí. Ok. Sí se ve. Conducta PAS. La mayoría de los accidentes que suceden en nuestro entorno no revisten gravedad. Sin embargo, hay situaciones más peligrosas como incendios, accidentes en la carretera, etc., que pueden presentarse en nuestra vida y para las cuales debemos estar preparados. PAS son las siglas de la secuencia de actuaciones que se deben seguir ante cualquier situación de emergencia. Lo más importante en todos los casos es actuar con orden y serenidad, manteniendo la calma.
Proteger. Si es posible, estaciona tu vehículo fuera de la calzada, pon las luces de emergencia, echa el freno de mano y quita el contacto. Ponte el chaleco reflectante dentro del vehículo y mira antes de salir. Protege el lugar del accidente señalizando la zona afectada con los triángulos de emergencia. Avisar. Una vez que hemos protegido la zona y tenemos una idea de lo que ha pasado, es necesario activar los servicios de emergencia llamando al teléfono 112 indicando lugar exacto del accidente, tipo de accidente, vehículos implicados, víctimas atrapadas, sustancias peligrosas. Intenta aportar información sobre el número de heridos y sus lesiones. No cuelgues hasta que te lo indiquen. Socorrer. Una vez hayamos avisado a los servicios de emergencia, podemos ayudar a las personas que están heridas a consecuencia del accidente. Mantén a la víctima en un lugar seguro. Abrígala para que no pierda calor corporal. No le des nada de beber ni de comer. Recuerde, proteger. Avisar. Socorrer. Ok, vamos de forma violenta a ver el segundo video. Ay, que no la cargué. Disculpa. Ay, ¿qué se me hizo? Ya, con razón. Es aquí. Aquí está. Ok, listos. Valoración de la escena. El principio fundamental de acceso a una zona de impacto en una emergencia es el de evitar efectos secundarios que puedan afectar al personal que acude a prestar asistencia a las víctimas. El concepto de organización del entorno en el lugar del accidente se entiende como el procedimiento previamente establecido tendiente a proteger la vida e integridad física de los auxiliadores mediante la adopción de medidas de precaución y técnicas de delimitación y señalización del área, así como la distribución adecuada de funciones. El objetivo debe estar orientado a evitar los efectos diferidos del evento, tanto para el personal como para los lesionados y espectadores, así como procurar el control de la situación y reducir los riesgos asociados. El vehículo de emergencia debe contar con los recursos mínimos necesarios para el aseguramiento del área, tales como luces giratorias o intermitentes, linternas para control de tráfico, trajes con bandas reflectivas o chalecos reflectivos, torres de iluminación portátiles, conos y cintas de señalización. Las acciones de prevención deben comenzar desde el desplazamiento mismo de las personas o grupos de atención de la emergencia. Estas acciones iniciales incluyen el porte de emblemas y prendas que identifiquen claramente las características del grupo de respuesta, su identificación, indumentaria y señalización externa. Al aproximarse al lugar del evento, se debe verificar la presencia o no de otras entidades de socorro, seguridad o grupos comunitarios, así como hacer una estimación visual de las condiciones del terreno y la presencia de posibles riesgos. La atención de un evento debe estar basada siempre en proteger, informar y socorrer, utilizando en primer lugar todas las medidas de protección a los afectados con el fin de evitar aumentar sus lesiones. Ante la presencia de otras entidades, se debe apoyar la coordinación interinstitucional y ponerse a órdenes de quien coordina de acuerdo con la capacidad de respuesta y la competencia específica. Si le corresponde liderar el manejo inicial de la atención de la emergencia, procurar coordinar, delegar y supervisar las acciones que sean prioritarias. El vehículo debe estar ubicado en el lugar más seguro, manteniendo activas todas las señales luminosas hasta que se retiren del lugar del evento. La labor de delimitación del área de riesgo debe contemplar la zona de impacto o área crítica,
El puesto de avanzada, lugar donde se ubica en primer nivel de mando, y la zona de seguridad, que permita limitar el acceso de curiosos y personas no necesarias al manejo de la emergencia. Debe aplicarse en todo momento las normas de bioseguridad, tanto para la tripulación como para los lesionados. El control del tránsito y del orden público compete a los organismos de seguridad del Estado, por lo que su función debe limitarse a prestar apoyo en caso necesario, sin pretender desplazar su función. Se debe, por tanto, informar a la central de comunicaciones la necesidad o no de apoyo adicional para evitar la congestión en el lugar y la duplicación de esfuerzos. Al evaluar los riesgos existentes en el lugar de la emergencia, se debe tener en cuenta tanto el evento en sí mismo como las condiciones de tráfico, los espectadores y las vías de acceso. Uno de los factores que puede dificultar el manejo adecuado de la emergencia lo constituye la presencia de espectadores en la escena, para lo cual debe procurarse su ubicación fuera de la zona de impacto o de área crítica. En casos de accidente de tránsito, se debe procurar el aislamiento de los vehículos accidentados, desconectando el contacto de la batería de los vehículos implicados en el accidente, inmovilizando y asegurando los vehículos accidentados. Siempre que se sospeche una situación anómala, se debe extremar las medidas de seguridad para el personal, según los protocolos institucionales y las normas establecidas para cada caso en particular. Recuerde, la seguridad no es negociable. Adelante, Carlos, si quieres comentar algo para pasar a los últimos dos videos. Ok, entonces vean cómo cambia el panorama cuando yo soy un prestador de servicios de emergencia a cuando yo soy un peatón. Entonces, como dependiendo del nivel de acción y de atención que tengamos cada uno de los organismos, deberían contemplarse todos estos mecanismos que en el video ocurren. Si somos un poco sinceros en el asunto, muchas veces cuando llegamos más es el caos que verdaderamente el orden que se tiene, y donde de una u otra manera el estado de depende del personal que ha llegado, o ayuda mucho o no ayuda nada. Y una vez el que ayuda mucho, en vez de ayudar, pareciera que entorpeciera más que verdaderamente lo que ayuda. Entonces hay que estar bien conscientes de cuáles son nuestras responsabilidades, cuál es nuestra posición ante la situación que esté. Y como diciendo, siempre nuestra seguridad. No es que una mala interpretación, sino, y se los digo muy en particular después de estar en casi todos los escenarios posibles, ya así de entender por qué algunas bibliografías dicen de una manera y por qué otras bibliografías dicen de otra. Una situación es prepararse como personal de rescate, sobre todo tipo SAR, que yo tengo formación en la parte de Search and Rescue o de búsqueda y salvamento, que ser un personal prehospitalario. Cuando uno es personal de búsqueda y rescate, siempre nos enseñan a la seguridad: primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo y quinto yo. Efectivamente, porque no es por ser yoísta, pero es que el problema es que como personal altamente capacitado o de alta capacitación, somos elementos únicos que trabajamos en un conjunto de personas únicas, pero que tenemos que desarrollar nuestra individualidad para poder subsistir y sobrevivir. Si ya vamos a un evento donde es prácticamente catastrófico y muy adverso, entonces nosotros tenemos que ser parte de la solución y no del problema. Es por eso que la importancia y la imperencia, ser imperante en la seguridad sí o sí de uno sobre todas las cosas. Pero cuando estamos trabajando a nivel urbano o hasta a nivel prehospitalario, los niveles de protección cambian. Porque efectivamente, primero yo, luego generalmente en la área prehospitalaria no trabajo solo o no debería trabajar solo. Una cuestión, como le digo, es el deber ser, que es lo que estoy en esta realidad latinoamericana.
pero mínimo voy con un chofer, así que entonces, bueno, que sea también chofer y paramédico, que ha ocurrido y puede ocurrir. Entonces es donde va primero yo, segundo mi compañero, tercero mi vehículo de salvación, porque ya no solamente es el de ayudar a la víctima, sino es el que me va a salvar en algún momento si necesito que mi seguridad, la seguridad de mi equipo, estén en algún tipo de riesgo de tener algún evento adverso o al llamado accidente, como le digo, en la parte de seguridad y salud en el trabajo. Y luego ahí es que sí vemos la seguridad de la persona. Y miran, concha, el profesor, instructor, como que eso no es muy mezquino. Tristemente, y bueno, insisto, sí, tenemos que ser mezquino, porque, bueno, insisto, somos personal muy, muy pequeñito, sí, somos muy poquito en un mundo tan grande de miles de millones de personas y somos poquito los que nos gusta, nos apasiona y estamos aquí desarrollando la actividad. Pero hay que desarrollarla bien. El dinero. Okay. Disculpa. Yo entonces es allí. Ejemplo, vamos un poquito. Vean este escenario. Aquí hay una persona, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y una décima persona que pareciese que fuese un personal de salud porque tiene casco, aquí tiene una insignia y aquí tiene un botiquín de primeros auxilios. Y aquí está la víctima. Veamos el escenario. Já dava para ele ver alguma coisa. Aí ele percebeu alguma coisa e já está saindo fora. Já está saindo fora. ¿Lograron ver todo lo que ocurrió? Colóquenme un 1 en el chat si vieron todo lo que ocurrió. Si necesita que vuelva a pasar el video, me colocan todos el número 2. Ok, volvemos otra vez a repetir el escenario. Déjame colocarlo en cámara lenta. Ay, ya. Porque pasa rápido. Nuevamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 personas. No, aquí no, disculpa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Más aparentemente un sistema, alguien del sistema de servicio de salud o por lo menos alguien que carga con un bolso y está evaluando a esa persona. ¿Cuánto tiempo puede estar esa persona ahí? Para que haya esta gran cantidad de gente, señores, debe haber pasado algunos cuantos minutos. Pero con todo y eso... Já dava para ele ver alguma coisa. Aí ele percebeu alguma coisa e já está saindo fora. Es allí donde algunas veces la buena medicina no siempre resulta, señores. Y es por eso que una evaluación rápida, eficaz y eficiente de ver dónde estoy, mi víctima, ya de por sí que está tirada en el suelo porque ocurrió algo, entonces, ¿será que es bien y adecuado hacer el trabajo allí? Dense cuenta que la persona se levantó, así que lo más probable, pónganle por lo muy grave, una fractura cerrada de tibia y peroné, nada más. Sí, prácticamente yo le voy a decir a la persona, arrímate de un lado o vámonos hacia la acera, o con ese poco de gente, señores, ayúdenme, vamos a alguien que controle el miembro inferior, haga tracción, vamos a y movámoslas de aquí, porque estamos en un lugar de alto riesgo de que hubiese pasado lo siguiente. Vamos a ver el segundo video y como ustedes dirán, cónchale,
¿Es fortuito? Sí, eso es lo que ocurre, es fortuito. ¿Va a pasar una vez? Sí, a esa persona le pasó una sola vez, no le va a volver a pasar. Entonces, no hay manera de hacer un control Z o retroceder o repetir como hacemos ahorita. No, no lo hay. Entonces, por eso es que hay que tratar de evitarlo. Nuevamente, creo que esta es de República Dominicana, por cierto. Ah, no. Este creo que es de Costa Rica. ¿Costa Rica o República Dominicana? ¿Este escenario es común o no común para ustedes? Si es común, colóquenme 1. Si no es común, me colocan 2, por favor. Ahí me está reprendido en llamas. Ok, dice Luis que sí es común, Brian dice que sí es común. El video sí efectivamente da la casualidad que está pasando un camión en un principio y casi no se nota, pero vemos las consecuencias del asunto. Sí, exacto. Uh-huh. Fue en República Dominicana. Sí, por eso le digo que ya no tantos casos y también ya uno tiene contacto de diferentes latinoamericanos. Exacto, el señor que estaba justamente abriendo las puertas en ese momento del vehículo. Quedó bastante grave por lo que me comentaron gente de República Dominicana. Entonces, eso pasa desde el Río Bravo para abajo y hasta en el mismo Estados Unidos. Todo el mundo piensa, pero sí, en el mismo Estados Unidos también ocurre y ocurren hasta cuestiones muy graves. Y no todo el mundo piensa que no, eso ocurre en el momento que nos montamos en un vehículo de emergencia. Tenemos una probabilidad de tener un accidente dentro del vehículo, un evento adverso. Igualmente, como hablamos de seguridad del paciente, que todas aquellas personas que nosotros empezamos a atender podamos nosotros causarle algún daño, y es lo que se trata de evitar con estas capacitaciones. Entonces, vean por qué la importancia de nosotros empezar, porque en muchos de los manuales, esto se toma como que ya la gente debería ya tenerlo interiorizado e internado. Pero no está de más siempre tomar y volver a repasar para refrescar esas situaciones. Entonces continuamos con la presentación. Entonces, hasta aquí todo bien. ¿Comprendido? Ok, gracias Ariela, sí. Ok, estamos creo que sobre la hora. Bueno, vamos entonces hasta donde vamos a iniciar la evaluación primaria para terminar y dejar algunas cuestiones también para tarea. ¿Qué debemos hacer? Igualmente, evaluar el lugar de la emergencia o la incidencia, donde definitivamente proteger o tratar de proteger. Y vuelvo, insisto, si bien es cierto, nuestras guías algunas veces nos dicen, señores, si conseguimos la persona, no trate de movilizarla hasta que consiga un material adecuado para... Ojo, vuelvo, insisto, eso es en el mejor de los casos cuando usted tiene una protección de los equipos de seguridad, llámese policía, Guardia Nacional, Ejército, así, que le pueda brindar ese colchón de seguridad. Y ojo, y no con eso, hay que estar 100% confiado. También justamente en República Dominicana, cuando estaba en una de las formaciones, de los cuales por eso ese video,
nos comentaba en aquel momento ese instructor de que en una curva, aun cuando habían colocado el camión de bomba como mecanismo de protección, ¿no? Generalmente lo coloca ladeado, ejemplo, esta era la curva, el siniestro estaba aquí y colocaron el camión ladeado para la protección. Bueno, venía otro camión aún muchísimo más grande, no respetó que es que estaba un cono, aquí estaba el otro cono, aquí estaba el otro cono, había unas bengalas de luz indicando que había algún peligro. Igualmente se metió por la parte interna, porque aquí había una colita, y como venía a muy alta velocidad, se metió por la parte interna, se llevó el camión bomba, y ese camión bomba arrolló a los paramédicos que estaban allí. Pues ya la víctima, menos mal que estaba montada, un bombero, un paramédico y otro paramédico más que estaban por terminar de evaluar la escena, hacer algo en la escena. Entonces, no quiere significar que aunque estemos bajo la protección, debamos de bajar la guardia. No. Entonces, de eso, proteger. Y como le digo, algunas veces la situación va a haber premura. Otro ejemplo de otro compañero que tuvo que asistir a una persona que venía en bicicleta, lo arrollaron, cayó en una cuneta, la cuneta estaba llena de agua porque había llovido y el agua estaba muy fría. Tenía una lesión de muñeca, una fractura múltiple o en este caso simultánea de cúbito y radio, más que era también cúbito y radio, y del otro lado tenía una luxación del tobillo. Él agarró, sabiendo y previniendo lo que es el diamante de la muerte, lo retira y lo acuesta. Resulta que entonces cuando está haciendo la exploración, ve que no solamente el daño es de muñeca y de tobillo, tiene una lesión medular. Los familiares acusan a esta persona de que por haberlo extraído de esa cuneta sin aparentemente ningún equipo, ocasionó el efecto de lesión. Resulta que él reportó de que al momento de hacer la extracción y hacer la evaluación, el paciente lesionado carecía de respuesta motora y sensitiva en la evaluación, y por lo cual entonces hizo inmovilización, restricción de movimiento espinal hasta que llegaron los compañeros, pero lo sacó de una hipotensión, que lo más probable es que si esa persona se hubiese quedado muchísimo más tiempo hasta que los equipos de respuesta llegaran, no iba a fallecer, quizás hasta ahogado, porque no podía movilizarse, tenía disminución de la movilidad, respuesta motora muy baja, para poder entonces llegar a sobrevivir. Entonces son esas situaciones que hay que tener el contexto. Ejemplo, otra vez ese escenario, la persona sentada y acostada, bueno, estaba primero acostada pero se sentó, así que lo más probable es que si yo evalúo no era un politraumatizado, sino un traumatismo múltiple, pero que si yo converso con esa persona de forma adecuada, evalúo muy rápidamente, veo que, y como vamos a ver en esa evaluación primaria, los principales sentidos o órganos no están comprometidos, yo puedo buscar un lugar más seguro. Luego, alertar. Vimos las dos condiciones. Si soy paz, si estoy dentro como un civil común, una persona, alertar a los servicios de emergencia. Ahí marcaba el 112, que eso es el servicio de emergencia de España. En Venezuela es el 911, no 911, pero bueno, tienen la costumbre de decir ese número. Y ustedes tienen que saber y conocer cuál es su sistema de emergencia. Soy personal de sistema de servicio de emergencia y veo que